Para mí es un honor, desde el día que lo llamé a Óscar, hace ya un tiempo, y me dijo que sí, yo me siento realmente gratificado por haberte traído, Jaime, y te lo agradezco, lo sabes, infinitamente, infinitamente. Y después quiero presentar a Óscar Elizalde. Óscar Elizalde fue comandante de la compañía Iberia y fue jefe de los factores humanos de Iberia. Y Óscar para mí ha sido un referente, primero como persona, ¿sí? Un referente como aviador, sobre todo como aviador. Entonces te doy la palabra. Yo soy un aviador. He pasado mi vida volando y estudiando. Me encanta aprender y me encanta el ser humano. Entonces, aviador, aprender, ser humano. Cuando era copiloto todavía, que estuve muchos años, porque en mi época la formación era larga en Iberia, tuve la ocasión de aprender mucho con los comandantes con los que volé. Y también empecé a aprender lo que debíamos de hacer y lo que no debíamos de hacer. Había comandantes soberbios, el porcentaje mayor era así, pero había otros que quizás todavía no les había llegado la onda de los factores humanos. Tenían los factores técnicos. Y es cierto que la aviación, como otras muchas profesiones, empezó siendo técnica. Era suficiente ser un buen técnico para ser un buen piloto en aquella época. Y también un buen piloto era el que aterrizaba en todos los aeropuertos a los que se dirigía. Porque, claro, teníamos que ser tan hábiles que teníamos que poder hacerlo. Claro, yo me preguntaba a veces el comportamiento nuestro, el de los comandantes de aquella época y nosotros, que no sabíamos nada de factores humanos ni de cómo era el ser humano, no podíamos mejorar. ¿Era suficiente ser un buen técnico para ser un buen piloto? Entonces yo estaba estudiando lo mismo, filosofía, en la Complutense, y el catedrático de psicología de la Facultad de Filosofía era el doctor José Luis Pinillos, que fue el gran divulgador de la psicología y socializador de la psicología. Fue un verdadero honor estar con él y él me dirigió la tesina también. Entonces, un día ya cuando tuve confianza con él, mucha confianza además y mucha admiración, le dije, ahora empiezo a saber bastante de aviación. Llevaba ya bastantes años en Iberia y empiezo a saber del hombre, del ser humano. Nunca nos han dicho nada del ser humano en la profesión. Bastaba ser un buen técnico para ser un buen profesional. Y yo observaba que las situaciones más críticas en las que yo estuve en el avión como copiloto, la causa era un comportamiento no el mejor del comandante, de los pocos que me ocurrió esto. Y pensé que había algún problema, y efectivamente lo había, un problema cultural. Era una época diferente, somos de una generación que pasó una situación política diferente y era el resultado, como lo soy yo, de aquella época. Entonces le dije al doctor Pinillos, me gustaría poder juntar mi conocimiento del ser humano que voy aprendiendo y el técnico y tratar de que investiguemos por qué ocurren los accidentes aéreos. Porque hasta entonces los accidentes aéreos ocurrían por una de las dos causas, fallo técnico o fallo humano. Claro, cuando no había una causa clara técnica, ¿cuál era el resultado de la investigación? Fallo humano. ¿Pero cómo se expresaba fallo humano? Error del piloto. Error del piloto. Bueno, señores, yo si ahora dijera que un accidente X
aéreo ha ocurrido por error del piloto? ¿Os estoy aclarando algo? ¿Os explico por qué ha ocurrido el accidente? ¿Error de piloto? ¿Qué significa error de piloto? Sería mejor saber por qué se ha cometido ese error. ¿Qué causas hay dentro de ese error? ¿Es solamente el ser humano que se equivoca o hay algo más? Entonces empezamos con los factores humanos, que todavía no sabíamos si llamarles sinergias, no sabíamos cómo decirlo. Ya en en Australia y en Estados Unidos había personas interesadas en explicar el comportamiento humano en la cabina de vuelo. Eran nuestros predecesores, pero a Europa no había llegado nada de esto y todavía estábamos basando toda la profesión en la técnica. Conseguimos, a mí tuve la suerte de que Operaciones de Iberia, el director de operaciones, que era un hombre brillante, me llamó y me dijo: Óscar, ¿estás estudiando humanidades? Y le digo: sí. ¿Querrías ser oficial de seguridad de vuelo para factores humanos? Bueno, encantado. Entonces, esa fue la plataforma a través de la que empecé a viajar y a aprender. Estuve en Holanda recibiendo cursos de un especialista en factores humanos, estuve en Estados Unidos y fui aplicando y desarrollando los temas, aprendiendo de todos y copiando muchísimo. Los introdujimos por fin en Iberia en 1984. Y OACI no reconoció la relevancia de los factores humanos hasta el año 1986. Fue cuando OACI dijo: parece que hay relación entre factores humanos y accidentabilidad. Y ahí empezó un gran movimiento que empezó por decir: error del piloto, vamos a quitarlo. Vamos a pensar y vamos a aclarar qué significa error del piloto. Si el piloto está manejando una máquina en la que no está entrenado, si el piloto no ha recibido la formación correcta, si el aeropuerto no lo conoce ni lo ha entrenado, si hay otras causas, las prisas, etcétera, el fallo humano no solamente es del individuo, no estamos exculpando al individuo, pero estamos aclarando por qué muchas veces fallamos. Entonces fue el primer desarrollo de factores humanos a partir de eso. Investigar por qué ocurrían los accidentes. Claro, factores humanos, el siguiente paso. ¿Qué significaba? Factores humanos en aviación. Pues es muy sencillo. Conocimiento de las capacidades y de las destrezas que tiene el ser humano, aplicado a la aviación. ¿Qué capacidades y limitaciones tiene el ser humano? No destrezas, limitaciones. En la época que yo empecé a volar, los pilotos éramos como Superman. Podíamos hacerlo todo. Éramos capaces de volar en cualquier condición, con cualquier avión. Nos soltábamos en un avión sin entrenamiento. Nos poníamos a volar pues con el instinto. Claro, eso también provocaba incidentes y accidentes. ¿Cuál era el desarrollo dentro de una cabina y la relación entre la tripulación? ¿Trabajo en equipo? No. Éramos muy individualistas todos y no había trabajo en equipo. Hoy es inconcebible cualquier tarea que no sea trabajando en equipo, o casi todas las tareas. Entonces, había una forma de ir progresando en el tema del equipo y se llamaba, aprendido de los americanos, CRM. En aquel momento quería decir Cockpit Resource Management. Gestión de los recursos de la cabina de vuelo. Y en aquella época, la definición que dio la NASA en 1986 y los factores humanos que se estudiaban en Estados Unidos era que muchos accidentes eran debidos a fallo humano, tanto como el 75% de los accidentes. IATA, la Organización Internacional de Aviación Comercial, estaba asustada del número de accidentes
Porque ¿cuál es el objetivo de una compañía aérea? El beneficio. Si montamos una compañía aérea es para ganar dinero. Si la gente tiene miedo de volar porque hay muchos accidentes, las compañías aéreas hubieran ido para abajo. En 1975, IATA celebra la 20ª conferencia técnica que tiene lugar en Estambul para analizar por qué el 75% de los accidentes eran debidos a fallo humano. El primer estudio sobre la cabina en este sentido, hecho por NASA y por los factores humanos en Estados Unidos, era que el comportamiento de algunos comandantes no era bueno y que había que cambiarles la actitud. Cambiar actitud de seres humanos. Pues era el fin de los factores humanos cuando empezamos con el CRM. Hoy el CRM lo que tiene como objetivo es la mejora de las relaciones entre los miembros de la tripulación, entre todos los miembros, y por supuesto que el gradiente vertical en el que se desarrollaban las acciones en la cabina se convirtiera en algo mucho más próximo. Que el copiloto no fuera algo extraño, lejano y casi insensible, sino que era un miembro cualificado de la tripulación que promovía la seguridad con su capacidad técnica. Igual que trasladamos a la cabina de pasaje, a la cabina de pasaje de vuelo, y esos señores, esas señoritas, esas señoras, fueron aprendiendo también y mejorando su conocimiento. Y gracias a eso, hoy tenemos unos profesionales, aquí creo que tenemos una de ellas, unos profesionales de cabina de pasaje que están haciendo factores humanos, hacen CRM y tenemos formación combinada. O sea, ellas antes hacían los cursos solas y nosotros por nuestra cuenta. Pero si en el avión trabajamos juntos, lo lógico es que nos formemos juntos en todo aquello que sea trabajo en equipo. Y eso se ha ido consiguiendo. Entonces, realmente hemos ido introduciendo el factor humano y ha cambiado mucho la perspectiva que teníamos de la seguridad de vuelo. Y vamos a verlo por qué. Como hemos dicho, los pilotos, error de piloto, era la causa de los accidentes. Se empezó a investigar un poco más y hubo un accidente en Canadá, en Dryden, en el cual un avión de 100 pasajeros despegó sin deshelar el avión en condiciones engelantes, que era un peligro tan grande que nada más irse al aire, el avión se estrelló. Hubo una investigación hecha por un juez civil con un apellido polaco y este hombre, profesional, llegó a unas conclusiones que hizo que se echara de la compañía a la cúpula de la compañía, porque había muchísimas causas para ese accidente de forma indirecta dentro de la organización. Y es cuando se escribió un libro precioso que lo escribió Daniel Mauriño, amigo y jefe de factores humanos de OACI, antiguo comandante de aerolíneas argentinas. Y Daniel, con otro autor, llamaron a este libro Beyond the Human Factors, más allá de los factores humanos. Analizando la organización, se comprendió que había muchos defectos en la organización que condujo finalmente al comandante a tomar una decisión equivocada. El comandante era responsable de sus acciones, sobre todo de tomar la decisión de despegar sin descongelar el avión. Pero la culpa no era solo del comandante, sino que era de la organización. Este fue un paso impresionante dentro de la aviación. Y fue el reconocimiento de que no estamos solos como seres humanos en el avión, que hay un equipo y que todos podemos tener una parte de responsabilidad. ¿Qué nos ocurre ahora y por qué yo he empezado de esta manera para introduciros? Porque, claro, nosotros conocemos muy bien los factores humanos, pero algunos de vosotros quizás no los conozcáis. Entonces,
En la investigación que he estado haciendo últimamente del ser humano y de su comportamiento, basado en las neurociencias, basado en las ciencias humanas, estoy viendo que a veces las nuevas tecnologías que han crecido exponencialmente se han alejado a veces del ser humano porque nuestro cerebro no ha evolucionado tan rápido como las nuevas tecnologías. Resulta que son maravillosas, nos ayudan muchísimo. Afortunadamente hoy las compañías que fabrican los aviones van introduciendo a personal de vuelo para que nosotros digamos lo que nos gusta más o menos. Antes no, antes eran los técnicos los que diseñaban la cabina y nos la entregaban. En el mismo diseño de la cabina había problemas muchas veces de errores, por ejemplo, con interruptores. Entonces, el piloto era el que se había equivocado, pero es que los interruptores eran acaso iguales en la misma posición, pero con dos objetivos diferentes. Entonces, hay unas aproximaciones, no quiero asustaros, que tienen más riesgo. Por ejemplo, en unas condiciones meteorológicas adversas, unas condiciones meteorológicas con lluvia, vientos cruzados, etcétera, y ya pongo la cosa mal, de noche, pues sería bueno saber cómo es el procesamiento humano de la información. ¿Cómo procesamos la información los seres humanos? ¿Y qué significa procesamiento humano de la información? Bueno, pues es muy sencillo. Esto empieza en un filósofo, el amigo Emmanuel Kant. Kant, que fue uno de los grandes filósofos, como todos sabemos, decía algo que luego ha servido a la psicología y ha servido a todos nosotros para comprender el ser humano. Decía, los seres humanos estamos recibiendo un caos de información continuamente. Hay mucha información que está impactando en nuestros sentidos. De una parte de la información somos conscientes cuando aplicamos la atención. Otra parte pasa desapercibida por nosotros, pero sí la procesa el cerebro a nivel subconsciente. Y hay otra parte que desaparece. La primera es la que influye sobre nosotros directamente y la segunda indirectamente. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la información? ¿Qué es lo que hacemos? La información nos entra por los sentidos. 5 sentidos. Dicen que la mujer tiene un sentido más. Bueno, pero no se puede decir en ciencias, lo tenéis, yo creo. Sobre todo yo lo puedo decir porque tengo 4 hijas y una mujer. Entonces, tengo bastante constancia de que efectivamente tiene un sentido más en algunos. Pero no es un sentido, lo siento. Los sentidos son los que conocemos. ¿Y qué hacemos con la información que nos llega a través de los sentidos? Bueno, como sabéis, es energía. Lo que nos llega a los sentidos es energía. Y esa energía nosotros la vamos a procesar. ¿Y cómo la procesamos? Pues inmediatamente cuando tenemos la información, comparamos la información con nuestro conocimiento y nuestra experiencia. I. Información comparada con nuestra experiencia. Esa información sigue un proceso complejo, no voy a entrar en él, el tálamo, la amígdala en caso de situaciones de peligro, etc. Y esa información es comparada con la memoria a largo plazo. Ahí va, memoria a largo plazo. Claro, si nosotros no conocemos algo, no tiene significado para nosotros. Cuando nosotros damos sentido a la información que nos llega, entonces estamos percibiendo. ¿Ah? O sea que percibir es dar significado a la información sensorial que estamos recibiendo. Pero para percibir tenemos que tener una memoria. O sea que los hechos han tenido que ocurrir. Por eso, la edad, la experiencia, en castellano decimos, la experiencia es un grado. Claro, porque hemos aprendido cosas que nos van a permitir tener en la memoria ese conocimiento para compararlo con la información que estamos recibiendo y comprender qué está ocurriendo. ¿Y qué quiere decir que está ocurriendo? Conciencia de la situación. Ah,
Vamos. O sea que vamos procesando la información, luego la comparamos, le damos significado y ¿qué vamos a hacer con esa información? Pues tener conciencia de la situación. ¿Es importante en la aviación la conciencia de la situación? Hombre, es importante para todo, pero es que si no tenemos una buena conciencia de la situación, no tenemos un buen juicio y una buena decisión. Es una cadena. Entonces, los factores humanos pretendemos hacer una cadena para llegar a comprender lo que está haciendo el avión. No cuando es fácil, sino cuando es difícil, cuando la situación es marginal. Ahora hay un pequeño problema. Cuando Sergio y yo empezamos a volar, pues no llevábamos instrumentos de navegación, no llevábamos ni horizonte artificial. Nos basábamos todos en la presión sobre las piernas y sobre el trasero para comprender lo que estaba haciendo el avión. No teníamos más. Poco a poco se van introduciendo una serie de sistemas de aproximación. Al principio, cuando íbamos de A a B, teníamos que ir en visual. Si veíamos el aeropuerto, tomábamos tierra y si no lo veíamos, nos teníamos que dar la vuelta. Ese margen tan grande se va reduciendo con los diferentes sistemas de aproximación. Y hoy estamos haciendo aproximaciones sin altura de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos hasta el suelo con un piloto automático, entrenados para hacerlo, y sin ver, le dejamos al avión que tome tierra en la pista. Pero claro, el avión no tiene emociones, no siente, pero nosotros sí. Y cuando estamos viendo movimiento del avión, viento racheado, etcétera, ¿quién nos dice que el automatismo está funcionando bien y cuándo sería el momento de desconectarlo e irnos al aire otra vez? Entonces, el procesamiento de la información, humano de la información, nos lleva a una situación muy crítica. Una situación en la que tenemos que tener una fe absoluta en el automatismo, o si no, tenemos que desconectarlo y volver a irnos al aire. Bien, aquí tenemos un elemento muy importante que introducir, que es el copiloto. El copiloto tiene la misma calificación técnica que los comandantes, la misma. Lo único que no suelen tener es la misma experiencia, excepto en casos en que hay gente que pasa de compañías y estaba volando de comandante y vuela de copiloto, con mucha experiencia. Pero en general los comandantes somos mayores que los copilotos y hemos tenido más experiencia. Pero en una situación crítica en la que el comandante está volando, quizás el copiloto, quizás digo, y aquí tengo tres compañeros muy cualificados, quizás el copiloto, que es el piloto monitoring, el que está viendo lo que hace el piloto que vuela, esto es un tema a discutir, que está además ampliado por lo que hemos recibido la información de hoy de la vulnerabilidad de los sistemas de navegación, etcétera, que es que en un momento determinado, cuando tú estás muy metido en una acción, procesando muchísima información, puede que no tengas claridad de lo que habría que hacer. Y ya voy terminando. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué información estamos procesando cuando hacemos una aproximación por debajo de mínimos ya? Ya hemos pasado los límites, estamos a 100 pies del suelo. Procesamos la información del exterior, de todo lo que está ocurriendo fuera del avión, que está pasando hacia nosotros buscando la pista, etcétera. Estamos procesando la información que nos da el avión dentro de la cabina. Estamos procesando toda la navegación, datos, comunicaciones, etcétera. Estamos procesando, cuando vemos la pista, estamos procesando la distancia a la que estamos, a qué altura estamos,
estamos sintiendo las inercias del avión que a veces nos engañan y nos hacen creer que el avión va así o reduciendo la velocidad va así. Quiero decir que hay sensaciones. Todo esto nos dificulta en algunos momentos la comprensión exacta, aunque afortunadamente la profesionalidad y la experiencia nos hace que el 99% de las veces pues tomemos la decisión correcta. Entonces, aquí lo que hemos introducido es un elemento que es el ser humano. El ser humano es un ser que aprende muchísimo. Hemos evolucionado gracias al aprendizaje y el aprendizaje ha sido la causa de la evolución. Pero hay cosas que nos cuestan, como he dicho, a veces, y es la cierta distancia que podemos tener con algunas nuevas tecnologías, y no hablo solo del avión, hablo de estas tecnologías, por ejemplo, en el control de las centrales nucleares, aplicable a los factores humanos igual de lo que estoy diciendo aquí, en el quirófano. En los quirófanos, tú estabas haciendo un trabajo sobre medicina, ¿verdad? Metisteis el quirófano en el teamwork y reproducir un poco lo que hacemos en el CRM en cabina de vuelo. Sí, José. Claro. Entonces, hoy vemos que el factor humano está en todo, en la circulación. Quiere decir que estamos haciendo el renacimiento del ser humano y complementando y adaptando las nuevas tecnologías a las capacidades humanas. Podemos hacer muchas cosas, pero no podemos hacer todas. Y aprendiendo podemos mejorar la conducta. Muchas gracias. Comandante Godoy, tiene usted la palabra. ¿Qué pasó en sus vidas para que decidieran ejercer la profesión que ejercen? Algunos de ustedes seguramente será por tradición familiar, otros serán por algún impacto emocional. Pablo, Santiago, ¿qué hizo que en sus vidas ustedes se tiraran por el mundo del derecho? Marian, ¿tú por qué elegiste ser TCP? Miguel, ¿tú por qué decidiste ser médico? Les voy a contar por qué yo decidí ser piloto. Mi padre murió cuando yo tenía 4 años. Nací sin padre, circunstancias de la vida. Pero sí recuerdo con mucha nitidez que de la mano de Mariquita, que era la mujer muy oronda ella, que me llevaba de la mano porque mi madre estaba al lado de mi padre en sus últimos días, íbamos andando a su casa y recuerdo con la misma nitidez con la que les hablo a ustedes, cuando sobrevolaba en ese entonces, yo soy de la isla de Fuerteventura, vayan a Fuerteventura, se lo recomiendo, sobrevolaba un Fokker 27 en ese momento, el cielo, y me dijo textualmente, Jaime, ahí va tu padre. Y yo recuerdo que miré al cielo, y créanme que lo estoy recordando exactamente como lo grabé ese día. Miré al cielo y vi ese avión y me quedé impactado. Quizás esa sea la razón por la cual yo soy piloto. El cerebro humano está guiado por nuestras emociones, la ira, la rabia, la pena, la angustia, el asco, dependiendo de las situaciones. Y seguramente todos ustedes también están guiados por esos momentos en los cuales en nuestra vida nos ha impactado. Seguro que si ahora yo les pregunto, y no mientan, no vale mentir, si recuerdan el primer beso, no lo olvidan, ni el primer amor, ni cuando se fue el ser querido. ¿Por qué? Porque el cerebro graba a fuego lo que es emocional, eso nunca se olvida. Quizás eso es lo que haga que muchos de nosotros sepamos responder a esa pregunta, ¿por qué estamos ejerciendo lo que ejercemos? Miren, a mí me quedan 6 años para retirarme como piloto. Estoy en lo que en nuestra jerga se llama planear. Planear significa que, bueno, que estamos ya planeando para terminar nuestro ejercicio profesional como piloto, aunque yo, si la vida me da, valga la redundancia, vida, energía, seguiré trabajando en el mundo de la psicología. Y como les digo, en esta trayectoria profesional que he desarrollado, a mí nadie me enseñó a gestionar las emociones. Nadie. Yo creo que a ningún piloto nos han enseñado. ¿Por qué? Porque los pilotos hemos tenido la suerte o la desgracia, eso ya lo dejo a discreción de ustedes,
La suerte o la desgracia de que nos han puesto un avión en las manos con mucha responsabilidad, con muchos pasajeros atrás, con mucha carga, y nos han dicho, vuela, y si sientes algo, cállate. ¿Por qué? Porque si lo dices puede que tu licencia de vuelo peligre. ¿Por qué? Porque el tema emocional ha sido siempre un tabú. Siempre nos hemos tenido que callar. Ponernos nuestro uniforme, nuestro bonito uniforme, yo me sigo emocionando cuando me lo pongo, con nuestras 3 barras o las 4 barras y la estrella, y resulta que vamos a nuestros reconocimientos médicos, de forma que si el médico, antes se lo comentaba Miguel, si el médico que nos revisa tarda más de 1 segundo con el fonendo, ya empezamos a sudar. ¿Por qué? Porque en cuestión de décimas de segundo nuestra vida puede cambiar. Puede cambiar. Tenemos que parar de volar. Con esto lo que les quiero decir es que a nosotros siempre nos han metido en un cubículo en el cual nos han dicho, bueno, vuela, 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 y resulta que lo emocional siempre ha sido como esa asignatura María que todos hemos tenido en nuestro ejercicio profesional, en el cual está ahí, pero no la vamos a atender. Nos han dicho también que lo más eterno que hay en el mundo es los diamantes. Nos han dicho, el diamante es algo eterno. Mentira. Si hay algo eterno, grandioso, es el ser humano. Lo más grandioso que hay. Yo suelo ir contracorriente, y créanme que no lo hago por jorobar. Lo hago porque ir contracorriente me ha permitido en la vida ser autocrítico, plantearme preguntas a veces incómodas, ver las cosas de otro punto de vista, aprender de los que saben mucho más que yo, no hacer caso a los que saben menos que yo. Y cierto es que tener el pensamiento crítico o ir en contracorriente funciona muy bien. Steve Jobs, ¿quién iba a decir que vamos a usar teléfonos sin teclado? Picasso rompió los moldes del mundo de las reglas tan fijas del mundo de la pintura. Y seguramente ustedes, en sus vidas personales, sociales y laborales, seguro que han tenido que luchar en contracorriente para, entre otras cosas, estar hoy aquí. Eso es lo que tiene el mundo de las corrientes. Por eso se los digo con sinceridad. Estoy en contra de la idea de la industria aeronáutica de cabinas de vuelo con un solo piloto. Estoy radicalmente en contra. Opuesto. ¿Por qué? Porque se pone en entredicho un principio básico que ha hecho que el ser humano sea tan grande como lo que es. Y es el hecho de cuestionar el trabajo en equipo. Ustedes ¿qué me dirán? ¿Qué es trabajar en equipo? Bueno, si nos metemos en Google y ponemos en inglés teamwork o ponemos trabajo en equipo, pues seguramente vendrán muchas definiciones. A mí me gustaría, de forma metafórica, de forma visual, que ustedes entendieran lo que yo entiendo por trabajo en equipo. ¿Me ayudas? ¿Puedes venir? ¿Cómo te llamas? Valeria, encantado, yo soy Jaime. ¿Puedes romper ese folio? Sí puedes. ¿Está acostado? Ve. ¿Puedes ponerlo ahí? ¿Puedes romper esto? Inténtalo. Esfuérzate. Bueno. Gracias, Valeria. Eres muy amable. Gracias. Bueno, esto es trabajo en equipo. Es decir, cuando una persona está sola, es frágil. Somos frágiles. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos ha hecho así. Pero si me permiten la expresión, joder, cuando estamos unidos, cuando somos un equipo, no hay Dios que nos rompa. No hay Dios que nos rompa. Si estamos coordinados, si estamos bien entrelazados, si hay una sinergia casi mágica que nos permita enlazar todo nuestro trabajo, cuando estamos haciendo eso, resulta que está claro que la cosa funciona de otra forma. Miren, hay trabajos con evidencia científica plena de resonancia magnética. Nosotros en Europa hemos hecho entrevistas y pruebas en los simuladores. El cerebro funciona totalmente distinto cuando trabaja solo que cuando trabaja en equipo. Totalmente distinto. Se activan zonas del cerebro totalmente distintas. Por tanto, el que haya fabricantes, no voy a mencionar nombres, pero que haya fabricantes que se estén empezando a cuestionar por un puñado de dólares el hecho de cabinas de vuelo con un solo piloto, nos debería, en estas jornadas, empezar a reflexionar de a dónde queremos ir con esta aviación del siglo XXI. Yo me voy dentro de 6 años. Yo no sé si aquí hay pilotos
que están empezando su carrera profesional. Y si no, cuéntenlo por ahí. Es decir, la cosa cambia mucho cuando estamos trabajando en equipo que cuando estamos trabajando solos. Yo el 19 de marzo del año 2022 tuve un fallo de motor real. En ese fallo de motor, créanme que cuando lo has practicado tanto durante tantos años en el simulador, fallo de motor, emergencia, gestión de emergencia, bueno, en el simulador estás estresado, pero cuando íbamos volando y noto un sonido raro y veo que el motor se apaga, recuerdo que miré al segundo y comprobé por la palabra y dije, coño, un fallo motor. Entonces por la cabeza se te pasan 100.000 millones de cosas en décimas de segundo. 100.000 millones de cosas. De forma que dije, bueno, voy a tener que poner en marcha todo lo que me han enseñado los que saben mucho más que yo durante tantos años. Y empezamos a trabajar y lo hicimos francamente bien. Nos felicitaron hasta el punto, créanme, sinceramente, que hasta los pasajeros salieron aplaudiendo. No estoy diciendo que seamos héroes, hice mi trabajo, hicimos nuestro trabajo. Pero la diferencia es que la sinergia que se creó en esa cabina, en coordinación con la tripulación auxiliar, fue algo mágico, distinto. ¿Por qué? Porque todos sabíamos lo que teníamos que hacer. Cogí la batuta por el mero hecho de que yo era el director de orquesta al que me tocaba dirigir la batuta ese día y todo salió fantásticamente bien. Un piloto solo en una cabina, no digo que yo esté en contra de la inteligencia artificial, para nada, ni en contra de la tecnología, faltaría más. Lo que sí digo es que no nos dejemos desbordar por la tecnología que se nos viene encima. Antes de ayer dieron el Premio Nobel de Física a dos afamados investigadores, ambos padrinos de la inteligencia artificial. Y los dos ya avanzan los peligros de la inteligencia artificial, que son un aumento de la disparidad entre pobres y ricos, la aparición, ya lo estamos viendo, de noticias falsas que polarizan la sociedad y la eliminación de puestos de trabajo. Todo por un puñado de dólares. No digo que la tecnología sea mala, la inteligencia artificial bien domada, bien gestionada, no digo que sea mala, todo lo contrario, la aplaudo. Lo que sí digo que en el tema concreto de la aviación, con los datos que tenemos hoy en día, cabinas de un solo piloto abren muchas ventanas de oportunidad al error y al accidente. Voy terminando. La sociedad en la que vivimos, ¿qué les voy a contar? Nos demanda mucho, muchísimo. Es decir, en las empresas se están contratando personas, buscando currículum, buscando perfiles, y no me parece mal, todo lo contrario, faltaría más. Lo que sí es cierto es que, ¿qué perfiles queremos? ¿Qué perfiles de personas queremos? Es decir, lo que las empresas deberían buscar es personas, obviamente, cualificadas, pero con altos valores humanos. Recuerdo una infografía de un periódico de tirada nacional que no voy a mencionar, en la cual se veía un señor vestido de negro delante de un ordenador, de una hoja Excel. Y entonces decía una frase, veo tantos números que no veo las personas. Nos estamos olvidando de las personas. Nosotros somos los que dirigimos el mundo, o al menos los que deberíamos dirigir el mundo. Y que la tecnología esté a nuestro servicio. Que la tecnología esté al lado nuestro, ¿para qué? Para que seamos más eficaces, para que seamos más eficientes. Nos estamos olvidando de palabras como empatía, respeto, trabajo en equipo. Y eso, créanme, eso es la amalgama que hace que una tripulación de vuelo, el que un avión sea un trozo de cielo seguro. En los cursos que doy, en varias escuelas de pilotos o en las charlas que doy en institutos a jóvenes estudiantes o personas que van a terminar sus estudios en la universidad, les digo que hay 3 ingredientes básicos para que una persona se mantenga en pie. La inteligencia, es decir, la capacidad para que te adaptes a todos los escenarios a los que te tienes que enfrentar. La motivación, que es la energía que te va a empujar, y la integridad. La integridad. Créanme, si falla esta última, no pierdan el tiempo con las 2 primeras. No sirve para nada. En mi trayectoria profesional he intentado dar lo mejor de mí, aprendiendo de gente que sabe muchísimo y también aprendiendo de aquellos que saben menos. ¿Por qué? Porque no he repetido patrones de los que ciertos que no tienen mucho que presumir. Sí me gustaría compartir con ustedes algo. No les digo que lo hagan, pero que lo reflexionen.
como persona. Fíjense que no hablo ni de derecho, por eso están los expertos aquí. Estoy hablando del ser humano, de lo más grande que hay. Vuelen alto. Volar alto no es peligroso. Puede pensar que volar alto significa que el golpe contra el suelo es mayor. No, cuanto más alto volemos a nivel emocional, cuanto más alto volemos, mayor será la distancia de planeo hasta el sitio donde queramos llegar. Y sueñen. Digo bien, sueñen. Sueñen a lo grande. Lo dice la psicología, lo dice la evidencia científica. Cada vez que soñamos en algo que nos gusta, cada vez que soñamos en algo que es realizable, el cerebro empieza a crear redes neuronales que hace que eso se empiece a hacer realidad. Crean en ello, pero eso sí, cuando sueñen, sueñen en grande. Porque si no lo hacen así, en grande, no vale la pena soñar. Ha sido un placer. Gracias. Dejo a Caimo, que es el Navarro, que es el jefe de seguridad de Vinter, ¿no? Mi nombre es Jaime Navarro, soy el responsable de seguridad operacional de Vinter Canarias. Y dentro de la seguridad operacional, pues estoy siendo responsable de la seguridad de las operaciones del lado de safety, del lado de la OC, lo que es el operador, de mantenimiento y de la escuela. Además de esos tres puestos, también soy el responsable del Flight Data Monitoring. Entonces, digamos que tengo una visión global de toda la parte de lo que son las operaciones. Es que me he quedado sin palabras con las exposiciones de los compañeros, porque efectivamente yo soy una anomalía en el sistema, antes lo comentaba. Yo no soy tripulante de vuelo, ¿vale? Vengo precisamente de la parte de las tecnologías de la información, de la parte de ingeniería de tecnología de la información. Entonces me considero una pequeña anomalía dentro de la que son las compañías aéreas, porque normalmente los puestos de responsabilidad de seguridad operacional son ocupados por pilotos, casi siempre, la mayor parte de las veces. Pero sí es verdad que el no tener el perfil de piloto también me ha ayudado a ser más empático con ellos, ¿vale? Dentro de la propia organización, apoyo todo lo que habéis expuesto, sobre todo la experiencia que tenéis, me parece, digno. O sea, de hecho, me pongo a vuestros pies, porque efectivamente yo tengo una visión con el Flight Data Monitoring, que al fin y al cabo son todos los datos que está registrando la aeronave y que se puede volver a representar el vuelo completamente. Esa parte del Flight Data ayuda tanto a las investigaciones de seguridad como también ayuda en el factor humano. Lo he visto en la compañía, disculpen por la voz, lo he visto en la compañía aérea, que muchas veces los pilotos, cuando cometen errores del factor humano, errores de procedimiento, se genera una especie de bucle en el cerebro que se quedan completamente pensando qué fue lo que pasó. Ellos no tienen la capacidad de volver a revivir exactamente lo que pasa, precisamente por lo que han comentado. El exceso de información que le llega en el momento que está ocurriendo las cosas, el cerebro es incapaz de retener toda la información. Entonces yo tengo una parte de juez y parte en la parte de las investigaciones. Y lo primero que hago, y lo debo de nombrar también en la normativa europea, en la OASI, ha implementado programas precisamente relacionados con el factor humano, como es el PIRS, que son compañeros que yo, como responsable de seguridad operacional, cuando hay algún incidente que lo considero relevante, siempre contacto con un focal point del PIRS para que contacte con la tripulación en mi nombre. Y yo me mantengo aislado, o sea, no estoy directamente involucrado en hablar con la tripulación. La tripulación en los primeros momentos necesita hablar con un compañero de lo que ha pasado y mantenerse protegido en esa conversación, ajeno a la compañía y ajeno a mí. Porque yo no me puedo sentir involucrado desde el minuto uno, porque me condiciona a mí como persona, como humano, al tomar una decisión que posiblemente sea errónea. Entonces, el minuto uno yo me aíslo, el PIRS contacta con el tripulante necesita desahogarse y lo primero que le va a decir es que no sé qué ha pasado. Normalmente suelen pensar por ahí, y lo que hace es prestarle su apoyo, es recoger a esas personas, porque esa persona sigue trabajando, pero sigue trabajando en unas condiciones emocionales, y es donde está la parte fundamental de esto, la emoción de la persona, de volver a enfrentarse a su rutina con sus compañeros
donde y empiezan a aparecer conversaciones, grupos, es que yo creo que pasó esto, es que fíjate tú, y en verdad realmente la información la tengo yo, no la tiene nadie más, entonces siempre le digo, esténse tranquilos, hablen, y lo primero que hago es sentarme con ellos y vamos a revivir lo que ha pasado. Porque ellos necesitan respuestas, normalmente suelen ser unas respuestas emocionales, es que no sé qué pasó. Entonces, de forma confidencial, donde nadie, absolutamente nadie, solamente estamos 2 personas en esa sala, tenemos la capacidad de volver a revivir el vuelo y buscar la causa que ha generado esas condiciones de vuelo o el suceso que haya podido suceder por 2 cosas. Primero, para buscar la causa raíz y que no vuelva a suceder, y sobre todo liberar a la persona. ¿Vale? Esa persona necesita tener una respuesta normalmente para sentirse tranquilo y decir, mira, esto ha pasado. Y si es un error, porque él ha tomado esa decisión en ese momento, precisamente por los inputs o ese flujo de información que va llegando, o sea, a nosotros nos pasa en la carretera y les puedo decir, entre un suceso que puede ir conduciendo y cruzarse un perro, ustedes tienen que tomar la decisión entre atropellar al perro o desviarse. Y esas decisiones se toman en segundos. Pues en un avión que va a 300 km por hora o 200 y pico kilómetros por hora en una aproximación, ya se pueden imaginar que estamos hablando de milésimas de segundo. ¿Vale? La toma de decisiones y la toma de actuación que vas a hacer. Entonces, descargar toda la responsabilidad en una decisión final es ilógico e injusto. Y eso es lo que no busca precisamente la seguridad operacional. Y no busca, en mi caso, no lo busco yo como responsable de Vinter Canarias, ni tampoco lo busca la organización de Vinter en este caso. Nunca señalamos con el dedo. O sea, siempre buscamos el saber por qué pasa y sobre todo el poder compartir entre los operadores que formamos parte de Vinter de que a otro compañero no le pase. ¿Vale? Al fin y al cabo, lo acaban de decir perfectamente. O sea, las aerolíneas se crean precisamente porque es un negocio. ¿Vale? Entonces, el objetivo final es ese, pero debemos operar siempre, como la regla número 1, con toda la seguridad, pero sin olvidar que trabajamos con personas. ¿Vale? Y cuando digo personas, no solamente es el lado de la cabina de vuelo, cabina de pasaje, personal de tierra, el dilema gerencial, ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde está la economía? Ese es mi papel de hombre malo, de decir las cosas, de exponerlas y que se tomen las decisiones. O sea, me pagan para esto, como digo yo, para ser el hombre malo de decir las cosas a la cara. El papel que me ha tocado, no hay más. Entonces intento hacerlo con toda la responsabilidad que eso lleva, pero siempre con pies puntillas de no tomar decisiones precipitadas porque puede ser peor todavía. De hecho, las investigaciones de accidentes, incidentes globales y que son considerados graves, tardan años. Hay algunos informes que pueden estar 2 años porque siguen investigando, porque no encuentran la causa raíz y siguen hasta que llegan. En un operador debemos no hacer ese nivel de dilatación en el tiempo, pero tampoco podemos decir mañana, es que te equivocaste, fuiste tú, y aplicar una mano de hierro en ese aspecto. Ahí entramos en el tema de la política de la seguridad operacional, la cultura justa, el error humano siempre tiene que estar presente, el análisis de todo esto. Y hago un paréntesis con el tema de la seguridad operacional, con lo que se considera seguridad en español. Hablamos de security, safety en ese aspecto, y antes estaba atento a la exposición de ciberseguridad, lo digo porque mi perfil de la parte de telecomunicaciones. La diferencia que hay entre security y safety es una solamente. Es una línea tan delgada que es una. La seguridad, lo que lo consideramos como security, es que hay una persona que va a seguir haciendo una acción hasta conseguir un objetivo. Y va a estar metido en un bucle para conseguir entrar a un sistema, a una organización, abrir una puerta, y va a estar continuamente dándose contra ese muro hasta romper esa barrera y la siguiente. Eso es security. Safety es, dentro de todos los procesos que hay un error, que es lo que consideramos las lascas de queso Gruyère,
donde se alinean esos procedimientos y ha encontrado una vulnerabilidad, pero simplemente porque se han alineado los planetas. No es lo mismo que se te hayan alineado y haya cometido el error que ser una persona que está continuamente buscando el error. Esa es la diferencia entre una cosa y otra, y es importante porque creo que hay presencia de la parte de abogados y demás, ¿vale? Que precisamente esas son las cosas que hay que ver. ¿Esa persona lo ha hecho porque ha querido hacerlo o ha sido una coincidencia de los hechos que haya desencadenado eso? Es que son paradigmas muy diferentes y completamente antagonistas en este caso. Entonces, en mi rol, si hoy estuviese mi compañero Alexis Pérez aquí, que está en el lado de Security, los dos trabajamos juntos, de hecho, en la evaluación global de las operaciones de Vinter, porque esos dos mundos tienen que estar completamente pegados. O sea, yo puedo evaluar una evaluación de riesgo de una operación de una ruta nueva de Vinter, decir que es fantástica, maravilloso, los pilotos disponen de procedimientos, cartas aeronáuticas, un avión estupendo, y mi compañero Alexis decía, mejor no vamos porque nos van a derribar con otra cosa. ¿Vale? Entonces, pero porque hay una intención, una intencionalidad. Y hacía este paréntesis porque eso nos lleva a la parte de la cultura justa. ¿Vale? Dentro de los procedimientos, si un piloto, cabin crew, personal de handling, decide saltarse los procedimientos, como digo yo en la oficina, porque yo lo valgo, eso tiene unas consecuencias y se llama dolo, porque tú estás haciendo algo de forma consciente y vas a provocar algo, vas a ser el desencadenante de un peligro, vas a liberar un peligro que estaba controlado por la organización. Y ahí es donde está la parte de la seguridad operacional. Es un mundo muy bonito, como me decía aquí mi compañero, ¿vale? Dice, tu teléfono siempre está contigo, ¿no? De hecho, lo tengo aquí, ¿vale? Es un mundo muy bonito, también estresante en algunos momentos. Cuando suena el teléfono, absorbe tu vida emocional también. Intentas evadirte, porque ya empieza todo el mundo a preguntar y demás. Pero vale la pena, sinceramente. Bueno, aunque me vaya quedando sin voz ya, pero vale la pena. Y yo poco más, no sé si pero vamos, que yo me he quedado eclipsado, sinceramente, por la sumatoria de horas de vuelo que hay en esta sala, ¿vale? O sea, que vamos, que ustedes son más bien los que tienen que contar, ¿no? Y poco más, o sea, que yo agradecerles la invitación, sobre todo, ¿vale? Del poder participar. Y sobre todo es poner un poco el lado de la compañía, ¿no? De que detrás de los 2.500 empleados que somos en Vinter, pues todos estamos comprometidos, o por lo menos cuando yo estoy delante lo están, primero es la seguridad ante todo, eso es la regla número 1, y sobre todo la implicación del equipo que formamos Vinter, de que cuando queremos hacer algo trabajamos en equipo, o sea, la unión, y eso es fundamental, la cohesión de las diferentes áreas, tanto del operador como de todo el resto de la organización, eso es fundamental. Si vas solo, estás solo, o sea, no hay más, o sea, que estás solo. Y efectivamente, para muestra un botón lo que pasó ayer con la Turkish Airlines en vuelo, con la muerte del comandante en vuelo y el aterrizaje de emergencia en Nueva York. Yo estoy de acuerdo con eso, de que la tecnología hay que saberla llevar. Hay errores de factores humanos bastante, vamos, que la propia industria, por el conocimiento que tiene, está ahí. Esa Airbus empezó con el primer vuelo inaugural en Toulouse. El avión se estrelló en el bosque cerca de Toulouse precisamente por un factor humano, porque los pilotos, vale, el piloto automático lo hace todo, pero el avión siguió recto, o sea, no comprendían. Muestras más graves todavía tenemos el 787 MAX, que ha ido destapando lo que era la organización por dentro. Y entonces siempre estamos hablando de factores humanos y de implementación de tecnologías no controlada o no detallada de forma correcta o transmitida. Al fin y al cabo estamos hablando de personas que tienen que transmitir información.
Y la información es poder. Y el poder, al final, te da seguridad. Porque si no, no puedes generar tu modelo mental. Y podría seguir aquí hablando horas y horas. Porque yo creo que, al fin y al cabo, se trata de eso, de la propia seguridad operacional. Todo lo que sepas, transmítelo, compártelo, porque ellos necesitan crear sus modelos mentales de hacia dónde van, qué tipo de operaciones están haciendo y, sobre todo, la primera identificación de peligros y riesgos a los que van para poder generar las posibles soluciones ante una posible eventualidad. O sea, básicamente se basa en eso. Las obras de Tenerife Norte es una de ellas a día de hoy. O sea, nosotros emitimos comunicados, cuidado con esto está así, te recomendamos que hagas esto, esto y esto, y entonces ya creas tu modelo mental. Y le digo, podría seguir aquí hablando horas y horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues muchas gracias a Caimo. Yo nada más agradecer y ceder la palabra a quien quiera, ¿no? Yo veo que la situación actual es un poco parecida a lo que ocurrió en la aviación cuando fuimos quitando personajes de las cabinas. Cuando los aviones antiguos, en un Super Constellation, era una tripulación de 5 tripulantes. El comandante, el copiloto, el navegante, el radio y el mecánico. Y cada uno tenía que hacer sus funciones y sin ellos era imposible desarrollar un vuelo que era muy complejo. Iberia ahí, que ha hecho una labor increíble en cohesionar el territorio en toda Sudamérica, por supuesto en España, y que ha sido el motor del turismo en España, pues hizo un esfuerzo, sus profesionales, entre ellos pues mi padre, no está mal que lo diga, pero, pero fue uno de los protagonistas de aquel momento de expansión, y en el cual, pues con los recursos que tenían, que eran pues el aprendizaje que hubo de la Segunda Guerra Mundial, ellos eran producto de la evolución de la aviación en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el Ejército del Aire Español pues voló todo lo que quedó aquí, todo el surplus de la Segunda Guerra Mundial hasta tiempos muy recientes. Bueno, pues todos sabemos que la batalla de Inglaterra se filmó en España con aviones, con la versión del 109 del Messerschmitt, se filmó en España porque aquí todavía estábamos usando aquel material, ¿no? Pero estas personas tuvieron una capacidad de adaptación brutal, y pasaron pues, de unos aviones que tenían poquísimas ayudas para la navegación y para su gestión a pues, volar aviones tan excepcionalmente avanzados en lo técnico como el DC-10, que voló Óscar Elizalde, y que ya con ese avión se hacían aproximaciones automáticas, totalmente automáticas. O sea, la gente cuando dice, no, es que los aviones van a volar solos. No, se llevan volando solos desde los años 60. Yo siempre recurro a Wernher von Braun, que fue el primero que realmente de una manera operativa pues, le buscaba las cosquillas a los ingleses lanzando las V1, las V2, que iban solitas hasta allí. Entonces ahora estamos en un momento de tránsito. Y en ese momento de tránsito, es una pregunta un poco para Javier, que él, bueno, pues obviamente defiende una cabina de 2 pilotos porque es consciente de una cosa muy importante, que para la toma de decisiones hacen falta 2 personas. Ya no es un problema técnico, sino que tú tienes que contrastar y tener una supervisión de quien te acompaña en el vuelo. O sea, ¿qué sería de los comandantes y los segundos? Nada, muy poquita cosa. ¿Y qué sería de la operación aérea sin los segundos? Muy poca cosa. Pero y esta es una pregunta para ti, Javier, yo ahora me vislumbro que con esta nueva aviación, con estas nuevas máquinas de movilidad y demás que nos están presentando aquí, las máquinas de despegue vertical, que por cierto ya llevan existiendo desde hace mucho tiempo. O sea, la tecnología del despegue vertical viene casi desde los tiempos de la cierva. Sí se va quizás a hacer un tránsito en que va a ser una cabina con un piloto y otro piloto en tierra o un equipo conocedor de las operaciones aéreas en tierra. Creo que teníamos que ser un poco abiertos de miras y empezar a pensar eso, que a lo mejor la tecnología nos va a traer, cómo lo resolvemos dentro de los factores humanos y de resolver los problemas de ciberseguridad y demás que alteran muchísimo nuestra operación. Esa pregunta para ti, Javier.
¿Tú cómo ves esto que viene ya? La evidencia científica y la historia dice que no hay ningún logro humano, ninguno, que se haya conseguido sin el esfuerzo de un equipo. Bueno, pero el equipo, esa es la pregunta, que el equipo a lo mejor puede estar uno en vuelo y otro en tierra. Bien. Fíjate que estoy tirando piedra bien. contra mi tejado. De hecho, antes hice explícita mi opinión. O sea, nada más lejos de mi intención. Yo estoy totalmente de acuerdo y defensor de la tecnología, faltaría más. Y la inteligencia artificial. Lo que digo es que no nos dejemos abrumar. Es decir, veo que hay una tendencia en los medios de comunicación, en la industria aeronáutica, por un puñado de dólares, el estar de una forma poco sosegada en reflexionar ante lo que nos enfrentamos. No lo digo yo, son los padrinos de la inteligencia artificial que ya están vislumbrando las amenazas que se ciernen al respecto. En el caso concreto de la aviación, coincido con el punto tuyo, es decir, que es posible aviones con un solo piloto más la persona o el equipo de personas que estén en tierra. Ya lo estamos viendo con la NASA. Es una cosa parecida a lo que hace la NASA. Lo que sí es cierto es que todavía, al menos yo, no tengo suficiente información que me permita tranquilizarme en el sentido de decir, por ejemplo, ¿qué pasó en el río Hudson? Lo primero que hizo el avión fue, separaron los dos motores por el pájaro que hizo el avión, ¡pum!, se lo copió el piloto. Entonces tengo mis dudas, Hay un concepto o unos mensajes que, desde mi humilde punto de vista, son muy interesados en todo esto. Muy interesados. O sea, la industria, para vender una tecnología concreta al numeroso público, muchas veces ignorante de muchas cosas, pues le lanza un mensaje. Las cabinas con un solo piloto, ese tipo de cosas. Pero luego, en los manuales actuales, y más después del accidente de la Air France del 477, en los manuales te están diciendo, no, necesitamos una cabina para que estos aviones, Airbus lo dice ya en sus manuales, necesitamos una cabina con unos pilotos adecuadamente entrenados y además que sea una cabina de 2 pilotos. Eso es lo que dicen en los manuales profesionales. Pero a la comunidad les tienen que mandar otro mensaje porque tienen que explorar y tienen que trabajar en nuevas tecnologías que vender. Se les agota un modelo, tienen que buscar otro. No, solamente el hecho de que estemos hablando de esto ahora... Es una visión económica, por decirlo así. Un gran paso. O sea, que lo cuestionemos, que lo hablemos. Pero sobre todo, que le digamos a la industria, tecnología, faltaría más. Avance científico, faltaría más. Pero sin aplastar al ser humano. O sea, he intentado con mi intervención simplemente que detrás de tanta normativa, detrás de tanta tecnología, levantar el dedo y decir, estamos aquí. Simplemente eso, la reflexión. Bueno, yo quería preguntarles qué prácticas sugieren o practican para romper un poco el hielo, no nada más en momentos complejos con la gente que trabajan y lograr un poco de encontrar más empatía en todo momento con el ser humano para que tenga la apertura en cualquier momento, a lo mejor en vez de actuar de manera impulsiva, como prevenir esa parte, prevenir antes de actuar. Gracias. Sí, creo que he entendido la pregunta, pero si no, si me desvío en la contestación, me lo dices y entonces me la repites de nuevo. Yo lo que he visto y lo que he practicado ha sido considerar y respetar a todas las personas con las que he trabajado. He tratado de crear equipo en todo momento. Y el equipo se crea desde el momento que saludas al resto de la tripulación. Tú vas saludando, hay personas a las que conoces, pues les llamas por su nombre. Luego respetar su opinión, que es muy importante, y darles seguridad para que
si algo que ellos ven o algo que no comprenden, lo transmitan a la cabina. Voy a poner un ejemplo que fue dramático. En Las Palmas hace bastantes años se estropeó un 727 de Iberia y entonces la compañía mandó un jumbo, un 747, para recoger a todo el personal, a todos los pasajeros que no habían entrado en el vuelo anterior. En esa época, en todos los años que yo volé a Las Palmas, la pista en servicio siempre era la 03. Había solamente una pista, era la 03, y ese día, casualidad, son los hechos que ocurren, es lo que decimos la cadena de errores, no, y la carrera, la cadena de acontecimientos. Ese día la pista en servicio era la 21, esto es despegando hacia África, por así decirlo, para el sur, sureste. Al rodar el avión, fueron por la rodadura correctamente, pero esa rodadura no había sido utilizada por aviones grandes, porque siempre los aviones que iban allí eran el 727 o el DC-9. Y había un bosquecito al lado de la rodadura, que bueno, pues lo pasábamos, sí, a la izquierda, correcto, a la izquierda. Y el avión, claro, con una envergadura impresionante, un jumbo, pasó por allí. Cuando estaban a punto de despegar, cuando estaban esperando la autorización, fue la sobrecargo a la cabina y dijo: comandante, hay una azafata que dice que hay un árbol en uno de los motores. Y le dijo el comandante: ala, dile que se tranquilice y que no moleste. Iberia 635, autorizado a despegar. Meten gases, rotación. Y cuando están rotando el avión, estoy yéndonos al aire, ¡ping! ¡Fuego en un motor! ¡Fuego en un motor! Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Va, pipa. Hacen el procedimiento, piden autorización y hacen lo que llamamos un viento en cola para volver a tomar tierra por la pista. Bueno, salen de la pista, llegan al parking y efectivamente había ramas de un árbol en el motor, que fue que causó el fuego y la parada del motor. Entonces, en un equipo, en lo que yo he vivido, todas las personas pueden expresar sus pensamientos, sus ideas, siempre a través del jefe de cabina, para que no convirtamos aquello en un circo. Pero vamos a donde el jefe de cabina, cualquier tripulante, y le dice cualquier cosa. Y en el briefing se dice: si veis, oís algo que no es habitual, venid a cabina y decírnoslo. Ellos son los que mejor conocen los ruidos en cabina, porque nosotros nunca oímos los ruidos de cabina, de cabina de pasaje, oímos los ruidos de nuestra cabina. Por eso su ayuda es muy importante, la identificación de ese sonido, que normalmente no es más que acaso un ajuste de la puerta que sopla un poco, pero ellos tienen que tener la confianza de poder hacerlo y siempre defenderles de la manera más justa. Defender a la gente, que ellos sepan que les defiendes. De esa manera yo he pasado muchos años y la verdad es que ha sido un placer volar y conocer a tanta gente y tantos compañeros. ¿Responde un poco a tu pregunta? Estupendo. Gracias. Os doy paso a una ponencia sobre seguridad del pasaje. Buenos días, muchas gracias. Gracias al Instituto por la participación. Nos vamos a referir a cuestiones de seguridad operacional que no son accidentes catastróficos, ni mucho menos, pero que sí alteran el plan de vuelo. Y eso son las emergencias médicas a bordo. Lo que tenemos a bordo muchas son situaciones médicas, y situaciones médicas de muchos pasajeros o también de pilotos, pero son pasajeras, entonces no llegan a un nivel de emergencia. La emergencia del piloto, que es grave, y la OASI la califica
como cualquier condición que afecta la salud de un tripulante técnico que tiene licencia habilitante para el desempeño de sus tareas y que lleva a la disminución de la aptitud psicofísica hasta el grado tal que pone en riesgo la seguridad operacional del vuelo. Entonces, primero, emergencia del piloto, que después nos vamos a referir. Segundo, emergencia de pasajeros, que hay gran cantidad de emergencias de pasajeros con dos causas. Causas preexistentes de los pasajeros, así que tengan enfermedades preexistentes no denunciadas al transportista, y si no, problemas que vienen de la actividad aeronáutica, por ejemplo, devenidos de una turbulencia grave y que pueda haber, por ejemplo, fracturas a bordo. Entonces, como todo lo que es seguridad y seguridad operacional, también para esto hay un plan. El plan es, y se pregunta, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Y con qué recursos contamos a bordo para hacerlo? Las respuestas las dan las normativas de los estados en base a las guías que da la OASI en sus anexos 6 de operaciones, 11 de facilitación y 14 de aeropuertos, dado que son las tres fases que intervienen en una emergencia médica extrema que puede llevar a un desvío. Los casos de incapacitación del piloto son casos de dos tipos, evidentes, que son los más fáciles de entender, porque el piloto se siente muy afectado y queda evidentemente fuera de los controles. Pero en cambio hay incapacitación velada cuando esos pilotos tienen una pequeña síntoma de incapacitación, pero sí los pone en riesgo la seguridad operacional. Eso es más frecuente y tiene que ser visto por el copiloto rápidamente para él tomar los mandos del avión. Las incapacitaciones de los pilotos en general son gastrointestinales. Y entonces vamos a ver que en la investigación tienen problemas de vómitos y problemas de diarrea. Eso los incapacita porque salen del lugar en donde deben estar, que es su puesto de comando. Y su otro gran problema son los problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque todos los problemas que tienen en el medio entre una cuestión gastrointestinal que no es previsible y un problema cardíaco, que muchas veces tampoco, porque los controles dan bien y después tienen un infarto. Bueno, todos esos problemas van a traer la incapacitación del piloto a bordo. Y fíjense que en los últimos 2 meses ha habido varios casos. En mayo de este año, un Aeroméxico tuvo un paro cardíaco el piloto, y el Boeing 737 MAX con su copiloto a bordo hizo una alternativa sin consecuencias nefastas. Pero en California, hace unos días, ahora en octubre, un piloto, que era el único piloto a bordo de un avión turbohélice, doble hélice, se incapacitó, perdió el conocimiento, y la pasajera, que era la única pasajera que iba con él, tomó los mandos y fue guiada por la torre de control y pudo aterrizar. Una cuestión absolutamente milagrosa, pero bueno, sucedió y el piloto tuvo un ataque cardíaco. Y hace 2 o 3 días, un avión de Turkish Airlines, un A350, un piloto falleció de un ataque cardíaco a los 59 años y tenía de hacía 3 meses todos sus certificados al día. Así que fíjense que estas cosas se dan, y para los que están pensando en operaciones con un piloto, fíjense lo grave que puede llegar a ser. Bueno, esto vamos a dejarlo, que es el tema de los pilotos, y vamos a el tema más común, que son las emergencias médicas de los pasajeros. Estas emergencias, el 70%, son solucionadas por los TCP.
Cuando se complica un poco más, llaman a un médico voluntario pasajero y se resuelven más del 90% de estas cuestiones. Y los demás ya son temas más graves que implican que entre el médico pasajero y los servicios de telemedicina que tienen contratadas las aerolíneas, se tenga que resolver un desvío sanitario a una alternativa. Entonces, la primera pregunta que se le va a hacer al médico pasajero, el comandante le va a decir, ¿puede llegar el pasajero a destino sin riesgo de vida? Esa va a ser la pregunta clave, ¿no? Si le dice que sí, el vuelo continúa. Si le dice que no, tendrá el comandante que resolver la alternativa. La alternativa trae problemas de seguridad operacional y trae también costos, porque fíjense que para aterrizar en una alternativa, el avión tiene que hacer un procedimiento de fuel jettison, es decir, dejar combustible, ventear el combustible para aterrizar con un máximo permitido de peso. Cuando ese avión aterriza con un peso bastante importante todavía, porque tiene más combustible del que habitualmente tiene en los aterrizajes, pierde un juego de frenos. Los frenos se calientan y ese juego de frenos hay que cambiarlo. Pero además tenés los costos médicos, los costos de tasas, los costos operativos, los costos de una tripulación. Fíjense que si por casualidad esa tripulación se vence y hay que traer otra, todos los pasajeros van a hoteles, se pierden las conexiones de todos los pasajeros. Así que el costo para la compañía es grande, es importante. Para ello, se calculó, y nosotros lo calculamos en Aerolíneas Argentinas, en algunos vuelos que tuvimos esta experiencia, que podemos decir que cada desvío de estos vale más o menos unos $40.000. $40.000 es una cifra alrededor de lo que tiene que poner la compañía aérea. Pero, como decía ayer el doctor Cartazo, las pólizas RC que toman las compañías aéreas son libros, y son libros complejos de leer. Y cuando hicimos esta investigación, hace muchos años que tuvimos un juicio en Aerolíneas Argentinas por un desvío, notamos y descubrimos, porque ni el jefe de seguros de Aerolíneas Argentinas hacía esos reclamos, que hay una cláusula ABN 76 que es de responsabilidad civil y que cubre estos desvíos, ¿no? Así que esos $40.000 están cubiertos por las pólizas del Lloyd's de Londres. ¿Cuál es el otro problema que los seguros tienen que afrontar? Querido Carlos, a ver si podemos un poco acortar. Ya termino. Porque estamos fuera de hora, o sea, vamos a perder ese slot, de verdad. El médico pasajero voluntario lo que tiene es un problema de que en general no quiere asumir ese control, ese servicio médico que da a bordo, porque el lugar es complicado, no conoce el idioma muchas veces del pasajero, no puede hacerle el interrogatorio, no tiene elementos. Entonces se puede caer en un error fácilmente y ese error derivar en una indemnización que tener que pagar. Entonces hay también una póliza que es la ABN 60, que también está en las pólizas RC que toman las compañías, y que la mala práctica, error o equivocación del médico está cubierta. Muchas gracias. Buenos días a todos. El eje temático de mi trabajo es fortalecer la seguridad en vuelo mediante lo que es la detección de los delitos de trata de personas a bordo.
Es un honor para mí poder hacer esta comunicación en esta mesa de seguridad en vuelo, porque bueno, además de ser abogada especialista en la materia, fui tripulante de cabina 20 años de Aerolíneas Argentinas, por lo que bueno, es doble el honor para mí el hecho de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Bien, la relevancia del problema. La Organización de Naciones Unidas sostiene que la actividad delictiva de trata sigue siendo un problema acuciante a nivel mundial. Se estima que en un día cualquiera este delito y las formas conexas de explotación afectan a casi 50 millones de personas. Desde el punto de vista delictivo lo podemos calificar un delito como de acción y omisión, y hay oferta, obviamente porque hay demanda, y este delito afecta a los más débiles y vulnerables, como son las mujeres y los niños. El protocolo contra la trata de personas, que entró en vigor en el año 2003, exige a los Estados parte, entre otras cosas, que apliquen medidas para prevenir y evitar que el delito de trata viaje o se traslade en el transporte operado por explotadores de aeronaves comerciales. En este sentido, sucintamente, les voy a compartir la labor que viene haciendo la OASI desde el año 2018 junto a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicando en un principio la circular 352, que da directrices a las tripulaciones de cabina sobre reconocimiento y respuesta a la trata de personas. Hace importancia esta circular en la relevancia de no causar más daño o de no causar un daño mayor a las potenciales víctimas de trata de personas que detectemos en la aviación civil comercial, garantizar la seguridad del personal de la aviación y de los pasajeros de a bordo, y de esta manera fortalecer lo que es la seguridad en vuelo. Luego, en el año 2021, OASI avanza con este trabajo y junto con la ACNUD publican la circular 357, que en esta oportunidad da directrices dirigidas a tripulaciones de vuelo y de cabina para notificar y denunciar delitos de trata en la aviación. Estas directrices de OASI deben combinarse entre sí y complementarse con las disposiciones del anexo 9 a la Convención de Chicago, especialmente en los métodos recomendados 8.49 y 8.50. Y finalmente, la última labor que tiene OASI en el año 2023, es la reciente, es el lanzamiento del documento 101.71, denominado Manual para la formulación de estrategias integrales de lucha contra la trata de personas en la aviación. Es relevante el rol del transportista aéreo o explotador de aeronaves, porque el transporte aéreo es uno de los medios elegidos para el transporte de víctimas captadas por la trata. Sucintamente, yo quería compartirles los hechos de un vuelo que tuvimos aquí en Argentina el 23 de diciembre del año 2019 de la línea aérea Austral, donde se detectó un presunto caso de trata de personas. Era un vuelo que despegaba de Ezeiza con destino a Asunción, con las puertas aún abiertas. Un pasajero llamó a una de las tripulantes de cabina y le indicó que una señora, una pasajera que se encontraba a bordo, no se veía bien. Era una mujer de 24 años de edad, que era acompañada por un hombre que la transportaba hacia Paraguay. Este hombre había sacado 2 pasajes de ida y vuelta para él y solo de ida para ella. Cuando los tripulantes de cabina se acercan a ver a esta pasajera, todos coincidieron en que algo no funcionaba bien, que algo raro estaba sucediendo. Esta pasajera balbuceaba, parecía narcotizada, se comunicaba más con la mirada que con la palabra, ¿no? Qué cuestión relevante está a tener en cuenta. Los tripulantes de cabina sospecharon que se trataba de un delito de trata de personas, de un hecho de trata. Le comunicaron al comandante, y acá yo destaco lo que decían ayer los comandantes, los ponentes de esta mesa de seguridad en vuelo, los factores humanos, el CRM, el trabajo en equipo entre tripulaciones de cabina y tripulación técnica. El comandante es informado, avisa a las fuerzas de seguridad del aeropuerto y al servicio médico. Esta pasajera es revisada por el servicio médico, se decide desembarcarla y trasladarla a un centro de salud, y este hombre es detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Ezeiza. La visibilización y la sensibilización es un rol fundamental que tienen que cumplir transportistas aéreos y los aeropuertos. El manual 101.71 de OASI destaca, por ejemplo, los videos sobre trata de personas en niños y niñas que proyecta Delta Airlines, o el cortometraje que se puede ver en el sistema de a bordo de la línea aérea Emirates,
y también la ubicación estratégica en las instalaciones aeroportuarias de folletería y avisos acerca de la trata de personas. Finalmente, bueno, comparto estas conclusiones para ya terminar. Entendamos que la trata de personas no reconoce fronteras y el hecho de detectarlas a bordo fortalece la seguridad en vuelo y la lucha contra este delito. La elaboración de los estados, partes de la OASI, de normativas internas en sus derechos que propendan a tipificar este delito, tanto en su consumación, su tentativa, participación directa, indirecta, aplicándole penas. Se sugiere elevar los métodos recomendados 8.49 y 8.50 del anexo 9 a la categoría de norma para propender a esta uniformidad entre los estados y fortalecer lo que es la seguridad en vuelo, y entender que la estrategia integral de lucha contra la trata de personas en el sector de la aviación involucra a transportistas aéreos, aeropuertos y fuerzas de seguridad, y desde el sector de la aviación civil todos trabajar de manera efectiva, eficiente y eficaz para combatir este delito y poder y tener como objetivo evitar que esta actividad delictiva no encuentre lugar en nuestros aviones. Muchas gracias y bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias a vosotros. Pues nada, gracias a todos y levantamos la sesión.